Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Hugo Velarde Zaméndola, soy asesor societario de la Gerencia Técnica del Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en esta oportunidad voy a hablarte acerca de las sociedades de la sección cuarta de la Ley 19.550. Para conocer en profundidad las sociedades de la sección cuarta de la Ley 19.550, debemos ubicarnos en la Ley 26.994, que modifica, entre otras cosas, la Ley 19.550, que es la Ley de Sociedades. Vamos a recordar que esto es conjuntamente con la salida del Código Civil y Comercial, y esta modificación a la Ley General de Sociedades tiene vigencia a partir del 1 de agosto del 2015. Entre los diversos artículos que se han modificado de la Ley de Sociedades, uno de ellos es el artículo 21, que es muy importante porque en dicho artículo se mencionaba la denominación sociedades de hecho. Al modificarse dicho artículo y en cierta manera esta denominación ya en cierta manera desregularse de la Ley 19.550, nos encontramos con que las sociedades de hecho, por ejemplo, las que venían siendo sociedades de hecho, se quedaron sin denominación de alguna que otra manera. Entonces se tomó la determinación de llamarlas sociedades de la sección cuarta de la ley 19.550. No es un término muy marketinero, pero de alguna que otra manera había que ponerles un nombre, ya que se encontraron a partir de la modificación de la ley de sociedades sin algún tipo de denominación. Entonces, acá donde entra a jugar la doctrina y también la FIP, que decide llamarlas también sociedades simples de algún modo. Tenemos en cuenta que dichas sociedades no se escriben en el registro público. ¿Y qué sociedades abarcan? Las siguientes. Son sociedades que no se constituyan con sujeción a los tipos del capítulo 2 de la ley 19.550, las que omitan requisitos esenciales, las que incumplan las formalidades exigidas por la Ley General de Sociedades. Acaban de ingresar a las sociedades de la sección cuarta las que eran antiguamente sociedades de hecho, las que se constituyan a partir del momento que tengan estas características, y también las sociedades irregulares y las civiles, porque al derogarse el Código Civil y no encontrar un lugar en la normativa, pasan a formar parte de las sociedades de la sección cuarta de la Ley 19.550. Empezamos a desarrollar los artículos de esta sección cuarta. Entre ellos, uno establece que el contrato puede ser invocado ante terceros en este tipo de sociedades. Es oponible a terceros solo si se prueba que lo conocieron efectivamente al tiempo de la contratación o del nacimiento de la relación obligatoria, y también puede ser invocado por terceros contra la sociedad, los socios y los administradores. En lo referente a la representación de este tipo de sociedades, la norma manifiesta que ante terceros cualquiera de los socios representa a la sociedad exhibiendo el contrato. La existencia de la sociedad se demuestra por cualquier medio de prueba. Es importante saber que este tipo de sociedades, al momento de inscribirse ante la FIP, por ejemplo, dicho organismo le pide un contrato con firma certificada por escribano. Otro de los cambios que también se establece en este tipo de sociedades es la posibilidad de que puedan, en cierta manera, registrar bienes a nombre de dicha sociedad. Para ello, la norma establece que se debe acreditar ante el registro la existencia de la sociedad y las facultades del representante por un acto de reconocimiento de todos quienes afirman ser sus socios. Dicho instrumento que faculta al representante a poder inscribir los bienes tiene que ser por escritura pública o por instrumento privado con firma certificada ante escribano. En lo referente a la responsabilidad de los socios, acá sí cambian cosas con lo que eran las sociedades de hecho.
nos encontramos que en la actualidad y después de la modificación que se ha establecido en la ley de sociedades, la responsabilidad es mancomunada y por partes iguales, salvo que la solidaridad entre ellos o una distinta proporción resulte de. Y acá la ley establece, el artículo de la ley establece algunas condiciones que pueden llegar a determinar otra proporción, otro tipo de responsabilidad para con los socios. En primer lugar, que surja del contrato social, por ejemplo, una distinta proporción o nivel de responsabilidad. El segundo punto establece que de la estipulación expresa respecto de una relación o conjunto de relaciones, es decir, por ejemplo, que el contrato establezca que, por ejemplo, ante acreedores tengan algún tipo de responsabilidad distinta los socios. Y el último punto establece, menciona que de las reglas comunes del tipo que manifestaron adoptar y respecto del cual se dejaron de cumplir requisitos sustanciales y formales. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, si tenemos una sociedad anónima o una SRL que ingresó en este tipo de sociedades porque tiene algún requisito en el contrato que no se ha cumplido, algo que le faltaba como para poder inscribirse, se va a determinar la responsabilidad por ese tipo societario, es decir, de acuerdo a lo que establezca la SA y la SRL, por ejemplo, en el caso que les cité recién. En lo que respecta al tema de subsanación, es importante saber que cualquiera de los socios puede tranquilamente, durante el plazo de duración determinado en el contrato, en cierta manera incitar a la subsanación. Si no hay acuerdo entre los socios, puede ser ordenada judicialmente en procedimiento sumarísimo. El socio disconforme tiene derecho a receso dentro de los 10 días de quedar firme la resolución judicial. La norma nos establece la subsanación, entre una de las posibilidades, el hecho de poder, este tipo de sociedades, adoptar alguno de los tipos previstos por la ley de sociedades, la ley general de sociedades, como por ejemplo un tipo de una sociedad de este tipo poder convertirse, subsanarse en una anónima, por ejemplo, o una SRL. Tengamos presente que antes se hablaba de regularización, hoy se habla de subsanación, cambió el término. Entiendo que el término regularización implicaba una confusión, porque muchas veces se decía la sociedad se está llevada regularmente o no, por ejemplo, en presentación de balances, en cierta manera obligaciones que tenía que cumplir que no había cumplido. Por eso se determinó el término subsanación, ya determinando que es una forma de pasar de la irregularidad, podríamos decir de algún modo, a la regularidad, adoptando alguno de los tipos previstos por la ley. Focalizándonos en el tema de la disolución, podemos observar que cualquiera de los socios puede pedirla sin media estipulación escrita de pacto de duración, notificando fehacientemente a los socios. El efecto surge a partir de los 90 días de la última notificación hecha y los socios que deseen permanecer le deben pagar al socio saliente su parte social. Finalmente, quisiera contarte el modo en que deben llevar los libros este tipo de sociedades. Para ello debemos situarnos en el artículo 320 y sucesivos del Código Civil y Comercial. Esos artículos determinan de alguna que otra manera que las personas jurídicas deben llevar los libros de un modo, es decir, el libro diario obligatorio, el inventario balances y los que refieren al sistema de contabilidad tienen que llevarse en forma rubricada por el organismo, en cierta manera, que regula ese tipo de rúbricas. En este caso, hay una zona gris en lo que refiere al Código Civil y Comercial, porque ha puesto a todas las personas jurídicas, a las sociedades, vamos a decir, dentro de las personas jurídicas, es decir, el Código termina definiendo que dentro de las personas jurídicas están las sociedades, y la sociedad de la sección cuarta también, entre otras, como las CCA, como las SRL.
Por eso, en cierta manera, al llevar al modo en el que deben llevar los libros dichas sociedades, se menciona el artículo 320 y sucesivo. El problema existe que no podemos comparar una sociedad de sección cuarta con una SA o una SRL, porque la SA y SRL se inscriben en la Inspección General de Justicia. Este tipo de sociedades no se inscriben ante el organismo, por ende el organismo no rubrica libros de entes que no se escriben en el mismo. Es decir, no hay una forma de rúbrica espontánea o alguna particularidad que pueda establecer la norma de IGJ. Por ende, digo que es una zona gris, y mencionamos que es una zona gris, porque más allá que quisieran las sociedades poder cumplir con dicho artículo, por ejemplo, la sociedad de la sección cuarta, no van a poder hacerlo porque no pueden publicar los libros conforme como lo dice el Código Civil y Comercial. Bueno, desde ya te agradezco por tu atención, espero que te haya sido de utilidad este video y nos volvemos a encontrar en la próxima. Desde ya, muchas gracias.